las causas del comportamiento violento, las causas de la conducta antisocial, cuáles son los fundamentos y las explicaciones que nos determinan por qué las personas cometen este tipo de actos o por qué las personas se comportan de esta manera. Entonces a esto se le denomina la etiología, las causas. Y volvemos a la pregunta del debate: ¿nacen o se hacen? ¿Sí? Entonces decía la BBC, titulaba en uno de sus publicaciones, publicaban los psicópatas que son personas que nacieron malas, son personas que se crearon malas, que se programaron para ser personas malas, o son personas enfermas. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? Cuando uno empieza a hacer el viaje de la psicología, la neuropsicología, la neurobiología, la antropología. Sé que entre el grupo tenemos también un antropólogo, es Adam, creo que es antropólogo. La antropología de los criminales, ¿sí? Uno empieza a entender que no son personas en el sentido estricto de juicio de valor de buenos o malos, no, son personas que probablemente están enfermas desde la genética. Bueno, Adam, qué bien. Sí, Adam es un antropólogo. La antropología es una de las ciencias de todos mis respetos, es excelente. La antropología, la etnografía, que es el método por excelencia de la investigación antropológica. Adam es un antropólogo forense, o sea, ahí tienen ustedes un compañero que les puede dar muchas luces en términos del entendimiento del comportamiento de los criminales. Entonces, ¿son enfermos o son malvados? Entonces, nosotros tendemos a pensar en la gente como buena o mala. Sí, nosotros tendemos a pensar en las personas como buenas o malas, como que fue que nacieron o el don divino los volvió o los hizo nacer malos, y entonces los vemos como buenos o malos. Y al verlos en esa dicotomía de buenos o malos, entonces si los vemos malos, entonces más bien nosotros lo que hacemos es intentar encarcelarlos para poder castigarlos, y de pronto ese no es el tema. Yo les cuento, yo he trabajado mucho con los denominados trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Les cuento que en mi base de datos hay más o menos 7,000 niños que yo vi desde la parte psicológica y neuropsicológica clínica, de más de 7,000 niños que he visto a través de toda la experiencia clínica que tengo. 7,000 niños y 7,000 familias, ¿sí? Y me ha tocado ver cómo se discurre ese fenómeno, y estos niños son niños que empiezan a ser rechazados por el sistema educativo. Estos niños empiezan en colegios considerados colegios reputados, y se los aguantan 1 año o 2 años. A los 2 años llaman a la mamá y le dicen: este colegio no es para este niño, ¿sí? Y entonces la mamá tiene que salir de ese colegio o a buscar otro, y allá dura en el nuevo colegio 1 o 2 años, y a los 2 años le vuelven a decir a la mamá lo mismo: este niño no es para este colegio, y sale para otro colegio, y a lo último ya ningún colegio quiere recibir ese niño. Y ese niño tiene, hoy día sabemos que la etiología del TDAH, del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tiene que ver con una alteración neurobiológica de los circuitos que conectan los núcleos de la base con el lóbulo frontal, especialmente el núcleo caudado y el putamen, y su contacto con las regiones prefrontales a través de vías dopaminérgicas. Hoy tenemos claro eso. Tenemos claro que estos niños tienen una alteración de un gen que es el DRD4 y el DRD1. Y a pesar de esto, estos niños, siendo niños inteligentes y siendo niños, digamos, con muy buenas posibilidades, termina sacándolos del sistema. Y cuando estos niños son sacados del sistema, estos niños ya no los quiere el colegio, no los quieren los papás, no los quieren las familias, empiezan a ser rechazados socialmente, empiezan a ser rechazados familiarmente, y estos niños entonces terminan desertando escolarmente. Se calcula que los TDAH, el 25% de ellos termina desertando escolarmente, y de ese 25% la mayoría va a ir a la delincuencia, y entonces estos niños también se entran al mundo del consumo de sustancias, entran al mundo de la vinculación con pares disfuncionales, es decir, entran a ese mundo donde se vinculan con grupos
que no son los adecuados, ¿sí? Y entonces finalmente estos niños terminan en cárceles. Más o menos el 7% de estos niños termina en cárceles, y eso es un tema muy delicado, porque entonces nosotros los vemos como buenos o malos, y finalmente terminamos nosotros terminamos castigándolos. Ahorita vamos a leer un pequeño artículo sobre los sistemas correccionales. ¿Será que los sistemas correccionales realmente sirven? ¿Será que realmente el sistema correccional sirve? No, un niño que nació para triunfar. Yo creo que los seres humanos venimos a la vida para poder autorrealizarnos, que venimos a la vida para poder ser personas felices, para poder realizar un proyecto de vida. Yo creo que cada niño que nace viene con esa misión: venir a ser feliz, venir a autorrealizarse, venir a realizar sus sueños y a generar un proyecto de vida. Pero resulta que los factores genéticos, los factores psicológicos, la crianza, los factores sociales, los factores socioculturales, la vinculación a pares disfuncionales, ¿sí? Dice Patterson, que es un experto en trastornos del comportamiento infantil y de la adolescencia, que hay 3 cosas que hacen que un niño se pierda. Y Patterson dice que una de las cosas que hace que un niño se pierda es la falta de supervisión de los padres, ¿sí? Eso es uno de los elementos que hace que los niños se pierdan. Otra de las cosas que hacen que los niños se pierdan es la falta de cubrimiento de las necesidades básicas emocionales de ellos. Y otra de las cosas que hace que un niño se pierda es la vinculación con pares disfuncionales, lo que los papás llaman tradicionalmente la vinculación con malas compañías. Patterson dice que esas son las 3 cosas que hacen que un niño se pierda. Primero, ¿sí?, la falta de supervisión paterna. Segundo, la falta de cubrir sus necesidades básicas afectivas. Y tercero, la vinculación con pares disfuncionales. Entonces, lo que dice Patterson a través de la investigación es cierto. Lo que los padres temen es que un niño que se vincule con pares disfuncionales, es decir, con malas compañías, es un factor de riesgo importante para este tipo para este tipo de niños. Entonces, niños que tienen la misión de venir a autorrealizarse, de desarrollar un proyecto de vida, de venir a ser felices, entonces resulta que por las condiciones de vida ellos terminan siendo rechazados por la escuela, terminan siendo rechazados por su familia, rechazados por sus padres, y entonces la escuela, que tiene como misión la de integrar a los niños al sistema cultural y hacer que los niños puedan disfrutar de ese sistema cultural y que puedan crecer dentro del sistema cultural, lo que hacen es el sistema educativo los aísla de ese sistema educativo, y por lo cual los niños no pueden entrar al currículo, y si no entran al currículo no pueden entrar a la cultura, y si no entran a la cultura entonces son enajenados sociales, y después, cuando son enajenados sociales, esos niños vienen a la cultura, vienen a la sociedad a robar o a hacer conductas criminales, y entonces en ese momento tenemos 2 opciones: o los encarcelamos o los asesinamos, y el sistema se queda tranquilo en ese sentido. Entonces, una forma es ver el mundo en términos de bueno o malo, y otra cosa es ver el mundo en términos de que las personas pueden ser personas enfermas. Desde la psicología y de la psiquiatría nosotros pensamos que hay que entender la mente de las personas desde una mirada no tanto de juicio de valor, sino desde una mirada científica como esto. ¿Cómo se aborda, cómo se hace el abordaje del psicópata? Realmente, para abordar el comportamiento del psicópata, para entender la mente del psicópata, para entender el cerebro del psicópata, nosotros debemos entender su biología, debemos entender su genética, debemos entender los factores congénitos o adquiridos a nivel biológico, tenemos que entender su psicología, tenemos que también comprender la forma como piensa, procesa la información, toma decisiones. Eso se llama la neuropsicología del psicópata, y entender también la crianza del psicópata. Este es un problema de 360 grados, es decir, tenemos que abordar la psicopatía, la conducta criminal, tenemos que abordarla desde un enfoque interdisciplinario. Por eso a mí me gusta
tener ahí es decir, tanta variedad en un grupo como ustedes, donde hay médicos, donde hay abogados, donde hay militares, donde hay personas de la policía, donde hay personas especialistas en la parte de laboratorios, donde hay administrativos, donde hay ingenieros, antropólogos, bioquímicos, licenciados en ciencias policiales, licenciados en criminalística, médicos, donde hay personas que están orientados desde todos estos enfoques, personas licenciados en ciencias policiales y de seguridad ciudadana. Eso nos permite un abordaje interdisciplinario de este problema, ¿sí? Entonces a mí me encanta poder tener, digamos, médicos, neurólogos, psiquiatras, tener antropólogos, psicólogos, sociólogos, tener expertos en comportamiento humano, porque nos permite un abordaje 360 grados y no nos quedamos con la mirada miope de los buenos o los malos, es decir, de las miradas de Hollywood, de la mirada de las películas de Hollywood, en donde hay buenos y hay malos, y siempre los buenos son los americanos y los malos somos los demás, ¿cierto? Entonces esa mirada donde hay buenos y malos, y empezamos a entender la mente enferma. Tenemos que entender la mente enferma de las personas, y que las cosas no se producen unicausalmente, que las cosas se producen por factores de predisposición, factores desencadenantes y factores de mantenimiento, que ese es el modelo de diátesis estrés que se les proponía a ustedes el día de ayer. En este sentido, entonces, nosotros vamos a revisar entonces la biología del criminal, la psicología del criminal, la neuropsicología del criminal y la crianza del criminal. Vamos a revisar todo esto de las causas de la conducta violenta. Y siempre entonces, volviendo a hacer la pregunta, ¿los criminales nacen o se hacen? Yo creo, ¿sí?, que la pregunta está mal formulada. ¿Y por qué está mal formulada esta pregunta? Porque no se utiliza, yo creo que no se debe utilizar la disyuntiva del o, ¿sí? Nacen o se hacen. ¿Y por qué no lo hacemos? Nacen y se hacen. Es decir, cuando nos dicen en la disyuntiva nacen o se hacen, es porque son mutuamente excluyentes. O si nacen no se hacen, y si se hacen no nacen. Entonces eso es una disyuntiva donde nos plantea una pregunta que a mi forma de ver está mal formulada, porque no es una disyuntiva sino una conjuntiva. Puede ser que nacen pero también se hacen, nacen y se hacen. Entonces hay que mirar esta no disyuntivamente o mutuamente excluyente, sino más entender cuáles son los factores genéticos, pero también cuáles son los factores de aprendizaje. Como dice José Javier, no es excluyente lo uno de lo otro. Entonces por eso no utilizar la disyuntiva sino la conjuntiva. ¿Qué factores llevan a que nazcan con cierta predisposición? Pero también qué factores hacen que en la crianza se hagan, o cómo los elementos ambientales también activan genes. Ahorita vamos a ver un poquito de los trabajos de Eric Kandel. Eric Kandel fue un neurocientífico, es un neurocientífico que ganó el premio Nobel del año 2000 porque él descubrió cómo el ambiente puede activar genes, cómo el ambiente puede activar genes que están dormidos. En la neurociencia nosotros hablamos de que un gen está dormido cuando es un gen no expresado. Técnicamente se dice que el gen no se expresó, es decir, el gen está pero no se expresó. Es como si ustedes, por ejemplo, voy a colocar una analogía. Ustedes, por ejemplo, pueden tener en sus genes ojos azules, ¿sí? Y lo recibieron de un abuelo, recibieron ese gen de un abuelo de los ojos azules. Pero puede pasar que usted no expresó los ojos azules, ¿sí? Usted salió con ojos café, por decir alguna cosa, entonces usted tiene el gen de los ojos azules, pero no expresó ese gen está dormido. Pero es posible que usted a un hijo le transmita también el gen de ojos azules y su hijo sí lo exprese, ¿sí? Por eso entonces hablamos de la expresión génica, de la expresión de los genes. Nos dice María Fernanda: doctor, eso se denomina el segundo clic, la activación del gen por causas ambientales. Excelente, eso me gusta mucho, ese aporte. Es el segundo clic, la activación de genes por causas ambientales. Eso me parece supremamente bien, ¿sí? Y es así. Entonces ahorita vamos a ver el mecanismo exacto que nos dice María Fernanda de ese segundo clic. Entonces resulta que nosotros podemos tener una cantidad de genes
que están ahí sin expresarse, genes por ejemplo de cáncer, genes de enfermedades mentales, genes de psicosis, genes de esquizofrenia, genes de trastorno afectivo bipolar, genes de trastorno obsesivo compulsivo, pero no están expresados. Pues resulta que, como dice María Fernanda, si pasan ciertos elementos ambientales, esos genes se pueden activar. Y ahorita vamos a ver el trabajo de Kandel, cuando Kandel descubre el mecanismo exacto que opera sobre eso. Nos dice José Javier, ¿quiere decir que esta activación del gen podría ser de un gen recesivo? Sí, claro, es decir, cuando el gen no se expresa fue porque fue recesivo, y según las causas mendelianas, ustedes recordarán muy bien la genética de Mendel, las causas mendelianas habían genes recesivos y dominantes. Pues resulta que es que nosotros podemos tener ahí genes dormidos que por causas ambientales o ese fenómeno de doble clic que nos menciona nuestra compañera María Fernanda, ese gen se active. Entonces hoy día uno de los estudios que a mí más me apasiona son los estudios de la neuropsicoinmunología, es decir, cómo elementos psicológicos o ambientales activan o cambian la dinámica de las fuerzas inmunológicas, de las fuerzas neuroinmunológicas. Entonces hoy día una de las cosas importantes que yo tengo que, que quiero aportarles a ustedes es que traten de vivir bien. Traten de vivir rodeados de buenas personas, traten de tener un trabajo saludable, traten de vivir sin demasiado estrés, traten de disfrutar de su familia, traten de disfrutar de su vida, de su tiempo libre. ¿Por qué? Porque el estrés, hoy día sabemos que el estrés es uno de los predisponentes más fuertes que hay para la expresión de genes dormidos, de genes mórbidos que tenemos ahí dormidos. El estrés crónico, que es el estrés en el cual uno pasa mucho tiempo estresado, hay trabajos que tienen unos niveles de estrés demasiado potentes. Entonces cuando nosotros estamos sometidos a estrés crónico se liberan sustancias como el cortisol, y el cortisol es una sustancia que a corto plazo sirve mucho para la respuesta de lucha o huida, pero a largo plazo es un asesino celular. El cortisol es un asesino celular y a largo plazo va causando una serie de deterioros dentro de la mente de las personas, dentro del cuerpo de las personas, dentro del estado de salud. Y recordemos que la salud hoy día se entiende, según la OMS, la salud hoy se entiende como el bienestar biopsicosocial de las personas y la posibilidad que tienen esas personas para poder autorrealizarse. Es decir, que hoy día entendemos que la salud no es la ausencia de enfermedad solamente. Hoy entendemos que la salud es un estado de bienestar biológico, de un estado de bienestar psicológico y un estado de bienestar social que nos permite a nosotros autorrealizarnos como personas y como proyectos de vida. Eso es. Entonces, cuando el estrés está presente, el estrés va a empezar por razones psiconeuroinmunológicas a activar genes dormidos, y entonces un estado de estrés crónico nos puede llevar a nosotros a desarrollar enfermedades neuroinmunológicas o autoinmunes, enfermedades como el lupus, enfermedades como el cáncer, enfermedades de una cantidad de trastornos que hay, como decíamos el primer día. La OMS considera que gran parte de las enfermedades psicosomáticas son de origen psicógeno y tiene que ver generalmente con este trasfondo del estrés. Por eso yo les digo, cuando una persona está viviendo bajo estrés crónico, por cada año de edad se envejece 3. Por eso muchos presidentes, cuando entran al cargo, entran relativamente jóvenes y después de 3 o 4 años salen casi que ancianos. Es porque la edad biológica es diferente a la edad cronológica, y cuando nosotros no tenemos un estilo de vida saludable, nosotros entonces vamos a envejecer a unas velocidades muy altas. En cambio, cuando tenemos un estilo de vida saludable, nuestro cuerpo incluso vamos a parecer más jóvenes de lo que somos, porque es que finalmente lo somos, porque la edad biológica no siempre correlaciona con la edad cronológica. Nos dice Tito, técnicas para sacar el estrés. Realmente hay técnicas para sacar el estrés que se han estudiado y que están validadas, pero es que el estrés es una respuesta, el estrés es una respuesta compleja. Y el estrés, según el modelo de Lazarus,
El estrés no es que yo estoy, no es que yo me mantengo, no se entiende el estrés solamente como una... Entonces, ante la pregunta del psicópata, ¿nace o se hace? Tenemos que decir, el psicópata en parte nace y en parte se hace. Es decir, hay una interacción entre factores de predisposición biológica, entre factores de predisposición psicológica, entre factores de predisposición sociocultural y esos agentes o esos factores interactúan y van formando el cóctel perfecto, o sea, la tormenta perfecta. Entonces, el gen que trae el psicópata, ¿sí?, interactúa con un ambiente que no le favorece unos procesos de crianza, y hoy día sabemos que esos 3, 4 primeros 5 años son la clave para sacar a un niño mentalmente sano o a un niño mentalmente enfermo, ¿sí? Los 5 primeros años son fundamentales para lo que es la mente sana o la mente enferma. Es decir, en gran medida, todos los que estamos hoy reunidos en esta sala de chat, todos nosotros estamos en gran medida afectados o influidos, no afectados sino influidos por esos primeros 5 años de crianza, y vamos a verlo de forma detallada. Marta Lucrecia nos dice, el estrés crónico puede causar infartos, mata a través del suicidio, también provoca cáncer, tal cual usted lo manifestó, doctor. Marta Lucía, es exactamente, ¿sí? Así es. Entonces, ojo con el estrés. Si ustedes se tienen que llevar de este curso, es esto que estamos hablando. Darle calidad de vida, y cuando usted tenga estresores que pueda eliminar, elimínelos. Hay veces que uno tiene que abortar un estresor, un amigo cansón, una relación de pareja. La conducta violenta entonces está influida por factores biológicos. Claro, no podemos desconocer la biología, no podemos desconocer la genética, no podemos desconocer los factores prenatales, perinatales, postnatales, los factores culturales, los factores ambientales y sociales que modelan la manera concreta de expresar la conducta violenta. Es decir, el violento es un resultado que se construyó desde los genes, desde la biología, desde el embarazo, la parte perinatal, la parte prenatal, perinatal, postnatal, por las conductas, los elementos que consumió la mamá, ¿sí? La mamá que consumió la mamá durante el embarazo, fumó, consumió drogas psicoactivas, consumió alcohol, la mamá que dentro de ese problema, todo eso va moldeando la causa de la conducta violenta, ¿sí? Todo nos va causando esa causa de esa conducta violenta. Entonces, este es un factor multicausal, multidimensional y causado por factores biopsicosociales. Entonces, hoy tenemos que entender que el psicópata en parte nace y en parte se hace, ¿sí? Es decir, que hay una interacción, eso se llama una mirada dialéctica de los fenómenos. Y esa mirada dialéctica de los fenómenos nos dice que en parte nace y en parte se hace, ¿sí? Entonces tiene que haber una interacción, ¿sí? Tiene que haber una interacción entre unos genes que se traen y unos genes que se activan. Y se activan a través del ambiente. Entonces la pregunta es, ¿los genes se pueden activar? La respuesta es sí. En el año de 1952, 2 investigadores descubren la doble hélice del ADN. Hacia los años 60 y 70 los genetistas pensaron que todo lo podían explicar solamente desde la genética. Entonces los genetistas amenazaron con acabar con la psicología, con acabar con la antropología, con acabar con la sociología, porque ellos empezaron a decir la esquizofrenia es genética, el trastorno afectivo bipolar es genético, el autismo es genético, esto es genético, lo otro es genético, y ellos pensaron en los años 70 que podían explicarlo todo desde la genética. Sin embargo, en los años 90, cuando empezamos a decodificar todo el genoma humano, nos empezamos a dar cuenta, resulta que los genetistas se quedaron calladitos. Y entonces ya cuando hablaban de que iban a explicar todo el comportamiento humano a partir de la genética,
se dieron cuenta que no lo podían hacer como lo estaban pensando. ¿Y qué fue lo que ellos descubrieron? Descubrieron que existían elementos ambientales que afectaban la respuesta de los genes. Ellos hablaban, por ejemplo, que el ARN había una ARN que era basura genética. Después empiezan a descubrir otras cosas diferentes a eso, y ya hoy día, ¿sí? Como les decía yo a ustedes, el trabajo de Eric Kandel nos demostró que los genes se pueden expresar. Es decir, usted puede tener un gen de alcoholismo, pero está dormido. Pero si usted lo tienta y usted empieza a meterle alcohol al cuerpo, el gen empieza como a moverse, pero sin despertarse. Pero después de mucha estimulación es posible que usted active ese gen, y una vez ese gen se le active, nos metimos en un problema, porque ese gen ya una vez activo, ya nos metimos en un problema, porque ese gen ya ahora sí va a empezar a jalar por su propia cuenta. Entonces los genes sí se pueden expresar, y hoy, y no solamente para la conducta criminal, yo diría que en gran parte para el comportamiento humano. Para explicar el comportamiento humano, nosotros tenemos que pensar en la interacción entre factores de orden biológico y genético y factores de orden ambiental. Entonces hoy día ya tenemos una mirada más 360 grados de esto. Ya tenemos una mirada que nos permite entender que los genes están, y que los genes se activan, se expresan o no se expresan. Nos dice Cecilia, si tiene ese gen del alcoholismo puede dejarlo. Mira, si ese gen está, como decimos en Colombia, no te pongas a torearlo. Torearlo es, no te pongas a jugar con él, porque si se te activa ya el tema puede ser no reversible. Ya una vez el gen se activa puede ser no reversible. O por lo menos desconozco la forma como se pueda reversar. Pero entonces el tema es que si el gen se expresa para cualquiera, para cáncer, para trastornos mentales, para trastornos médicos, para trastornos fisiológicos, activar un gen puede ser nuestro fin. Ese puede ser el tema, y eso es lo que explica la psiconeuroinmunología. Por eso la importancia de lo que estamos hablando. Por consiguiente, las causas psicosociales y biológicas del crimen violento están inseparablemente unidas y en constante interacción, ¿sí? Sí, María Fernanda, psiconeuroinmunología, ¿sí? Es decir, nos dice José Javier, es decir, rasgos de carácter se heredan. Sí, se pueden heredar, claro que sí, pero el ambiente es el que le da el go, es el que le da el disparador. El ambiente dispara la expresión del gen. Esa es la premisa básica de la psiconeuroinmunología. Es decir, tenemos unas cargas genéticas, unas se expresan, otras están dormidas, pero esas cargas genéticas que están dormidas se pueden activar por razones ambientales. Entonces, por ejemplo, el maltrato infantil. Hoy sabemos que el maltrato infantil y el abuso infantil son elementos gravemente negativos para la expresión de genes que venían dormidos. El maltrato infantil, el abuso infantil y la negligencia afectiva de los padres en los 5 primeros años es un tema absolutamente poderoso desde el punto de vista negativo para el desarrollo de una mente criminal, ¿sí? Como lo dice Stahl, las causas psicosociales del crimen están inseparablemente unidas. Mire lo que dice Stahl en el año 2014, o sea, recientemente él dice, los genes y el ambiente están inseparablemente unidos, y no solamente están unidos, sino que están interactuando de forma constante y permanente. Es decir, ¿sí? Lo que dice Stahl es, no podemos decir que digamos que la violencia sea genética o que la violencia sea aprendida. Hoy tenemos que decir que la violencia es tanto genética como aprendida, porque los factores están inseparablemente unidos y los factores están en constante interacción, ambos factores como tal, ¿sí? Entonces es importante estas consideraciones. Bueno, ayer yo les hablaba, y vamos a ver un poquito de estas interacciones. Yo ayer les hablaba de 2 procesos que ocurren en la dinámica de la intercomunicación de las neuronas. Hoy les hablaba del proceso de cómo las neuronas se adaptan a la forma de estimulación, ¿sí? Cómo las neuronas se adaptan a la forma de estimulación.
Es decir, que si una neurona está siendo muy estimulada, esa neurona puede, si una neurona está siendo muy estimulada, esa neurona se puede ir a la alza, es decir, recibía un estímulo presináptico y botaba un estímulo presináptico, pero si la célula sigue siendo estimulada, es decir, la célula se sensibiliza y la célula entonces por cada estímulo que le entra ya no bota 1, sino que bota 10. ¿Sí? Ese fenómeno es lo que se llama long-term potential, y ayer lo veíamos. Entonces, cómo las neuronas aprenden, cómo aprendemos nosotros los seres humanos, cómo aprenden finalmente, cómo aprendemos los seres humanos, se tiene que traducir en qué pasa en nuestras neuronas cuando se conectan y forman redes neurales. Entonces hoy hablamos de procesos de LTP, Long Term Potential, es decir, las neuronas se adaptan. Si yo estoy viendo en un ambiente violento, si yo estoy viendo si yo como niño crezco en un ambiente donde hay violencia intrafamiliar, donde el padre abusa de la madre, donde el padre agrede a la madre, entonces a mí se me empiezan a crear procesos de long term potential. Entonces yo empiezo a ver cómo mis neuronas se conectan y empiezan a entender que la violencia es una forma de resolver los problemas del día a día. Entonces ese fenómeno de LTP, Long Term Potential, es un tema de que nos muestra cómo las neuronas son plásticas, tienen plasticidad, y cómo las conexiones también van aprendiendo. Entonces también aprendemos a ser violentos. Estamos hablando de la triada de McDonald's, ¿sí? McDonald's, y eso lo vamos a ver más adelante, Cecilia. McDonald postuló que habían 3 características de identificación temprana de los criminales, y él habló de 3, y esas 3 características o esos 3 síntomas tempranos en el desarrollo del niño eran el orinarse en la cama, o sea, la enuresis, eso se llama enuresis técnicamente, orinarse en la cama después de los 4 o 5 años de edad, porque es normal orinarse hasta, es decir, el DSM-4 considera que es normal, o por lo menos no se puede denominar una patología si un niño se orina hasta los 5 años. Después de los 5 años ya se empieza a hablar de ese primer síntoma, de ese cuadro clínico que llama la enuresis. Lo segundo que decía la triada de McDonald es que los niños tempranamente tienen tendencia a jugar a gustar del fuego, a ser pirómanos, a jugar con la candela, con el fuego. Y la tercera característica, según la triada de McDonald, era la tortura y el abuso de animales. Entonces decía McDonald, según su teoría, que habían 3 factores de identificación temprano de potenciales psicópatas, que era la presencia de la enuresis, la presencia de la piromanía y la presencia del abuso y maltrato a los animales. Sin embargo, como vamos a ver, la teoría de McDonald explicaba solamente un 10 o un 15% de los psicópatas, porque el otro 80-85% no tenía esos antecedentes. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar de que no todo procede en todas las personas. Por eso yo digo, la única ley es que siempre hay excepciones. Entonces, y eso es lo que ha determinado, por ejemplo, un concepto muy interesante el día de hoy, que es el concepto, hay personas que son resilientes. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es una condición psicológica y emocional de algunas personas que cuando enfrentan eventos demasiado fuertes, cuando enfrentan dificultades potentes, cuando enfrentan experiencias muy fuertes negativamente, son personas que pueden salir avantes, pueden salir bien de esas situaciones e incluso salen fortalecidas emocionalmente. Por ejemplo, las guerras han hecho que personas que han vivido experiencias en campos de concentración salgan avantes, y no solamente salen avantes, sino que salen fortalecidas. Las neuronas, cuando se conectan, pueden funcionar a la alza y dar un LTP, un Long Term Potential, o pueden hacer lo contrario, funcionar a la baja, y es un Long Term Depression. Entonces las neuronas se ajustan dinámicamente a las formas de conexión y de estimulación que están teniendo. Estos fenómenos pues se conocen desde los años 60 y de los años 70. El cómo se produce el LTP tiene que ver
por ejemplo, en procesos de la consolidación de la memoria de largo plazo. Para que la información pase de la memoria de corto plazo a largo plazo, se requiere de que aparezcan estímulos fuertes, estímulos potentes, estímulos frecuentes. Cuando eso se produce, entonces hay un fenómeno de segundos mensajeros, una cascada de segundos mensajeros que aumenta el AMP cíclico, que causa la posterior activación de unas proteínas que se llaman proteinquinasas. Estas proteinquinasas van a fosforilizar diferentes proteínas que van a afectar el núcleo celular, el cual a su vez enviará órdenes para síntesis de nuevas proteínas. Es decir, esto que está tan complejo desde el punto de vista químico, es como la explicación de cómo a través de la sinapsis y a través de la estimulación se van a producir activaciones de genes. Entonces, por ejemplo, cuando hay una célula hiperestimulada, se genera entonces un aumento de AMP cíclico que activa proteinquinasas, y estas proteinquinasas van a fosforilizar otras proteínas que van a informar al núcleo de la célula, y el núcleo de la célula puede activar genes y puede conducir a que el gen active también a la alza la producción de nuevas proteínas para generar nuevos receptores posinápticos, ¿sí? Entonces esto que espero pues que no caiga en un examen este procesito de acá, ¿sí? Esto es la forma como nos decía a nosotros Eric Kandel que se producía la activación de un gen. Entonces ya hoy día por esta razón Eric Kandel gana el premio Nobel del año 2000, porque entendió perfectamente esto estudiándolo en la aplicia, en una babosa de mar, ¿sí? Entonces esto nos indica a nosotros cómo son los mecanismos moleculares de la expresión de los genes, cómo se expresan genéticamente los genes a través entonces de una cascada de segundos mensajeros que están moderados por el AMP cíclico, la proteína G, la adenilciclasa y otra serie de componentes genéticos que van a activar información que se encuentra dentro del núcleo, que es información del ADN, y ahí es donde ese ADN va a ordenar que se produzcan más receptores para ciertos neurotransmisores, y aquí es donde se produce la activación de un gen dormido. En conclusión, entonces, es importante considerar que los genes, primero que viene una carga genética, segundo que hay unos genes que se expresan y otros que se quedan dormidos, tercero que las situaciones ambientales pueden activar genes dormidos, por ejemplo, experiencias de abuso, experiencias de maltrato, experiencias de violencia intrafamiliar, experiencias de negligencia afectiva, experiencias de falta de vinculación emocional. Lo vamos a ver la otra semana, vamos a ver la teoría del apego. La teoría del apego es clave para entender cómo se forma la conducta criminal, y muchos de ustedes se van a sentir muy inquietos, porque resulta que es que la forma como nosotros nos apegamos a la figura primaria, que es la madre, es la clave para el entendimiento de cómo nos vamos a vincular con el resto de las personas el resto de la vida, ¿sí? La forma como yo me vinculo con mi figura primogénea, que es la madre, va a formar una plantilla que es la que yo voy a utilizar el resto de las relaciones de mi vida. Por eso hay personas que siempre repiten las relaciones que establecen. Hay personas que siempre repiten las relaciones. Hay personas que quieren y sin querer se meten con abusadores. Pero si no es un abusador, entonces ella no se siente como bien. Entonces hay personas que repiten la historia una y otra vez. Y muchas veces nos toca desde las terapias ayudarles a dejar y a salir de esa trampa, de esas relaciones en las que se meten, porque todo el tiempo están repitiendo la misma historia, o se meten con abusadores y siempre son abusadores, o se meten con infieles y siempre son infieles, o se meten con detractores y siempre son detractores. Entonces eso de lo que estoy hablando lo vamos a revisar la semana de arriba, porque nosotros establecemos relaciones de apego disfuncionales. Y eso tiene que ver con la forma como se da la primera relación entre la madre y el niño.
o la madre y el cuidador primigenio, que generalmente es la madre, pero puede ser el padre también, o puede ser otra persona, puede ser el abuelo o la tía. Entonces, la forma como yo establezca mi primera relación afectiva en el mundo y en mi vida se va a convertir en una plantilla que yo voy a seguir utilizando el resto de mi vida. Entonces, hay personas que siempre están, o sea, les encanta meter con celotípicos. Celotípicos son aquellas personas que tienen celos patológicos y se quedan con celotípicos y son felices con celotípicos y sufren con los celotípicos, pero cuando operan una persona normal no les gusta. Les gusta es el celotípico. Hay otras que son felices metiéndose con personas conflictivas y todo el tiempo son felices y aunque sufren, viven y repiten y repiten y repiten la misma historia. Y eso lo vamos a ver clarito la semana de arriba cuando veamos cómo nosotros nos rayamos en la primera relación afectiva con la figura primigenia, que en este caso generalmente es el caso de la madre. Entonces, en ese sentido, se ven cosas bien interesantes que tenemos que entrar a entender. Bueno, entonces, ¿qué sabemos de los criminales? De los criminales violentos. ¿Qué sabemos de las bases genéticas de estos criminales? Sabemos que hay dos genes que se han convertido en candidatos esenciales para entender la genética de los criminales violentos, que son el gen para la MAOA y el gen del DRD4. ¿Sí? Estos dos genes, ¿sí? El MAOA, que es el gen de la monoaminoxidasa A, y el DRD4 son los dos genes candidatos que los estudios científicos nos han mostrado que están asociados invariablemente con la conducta violenta. Estos genes están asociados generalmente con, hay familias completas con estos genes, es decir, ese polimorfismo de riesgo, ¿sí? ¿Qué es polimorfismo? El polimorfismo es que muchas veces las conductas no siempre dependen de un gen, sino que pueden depender de la interacción de varios genes. Cuando hablamos de interacción de varios genes, hablamos de una enfermedad poligénica o de varios genes, por eso se llama poligénica. Y esos elementos poligénicos pueden alterar el polimorfismo de la forma en que están, digamos, diseñados estos genes. Estos dos genes, entonces, este es gen de pregunta, este es gen de examen, para que por ahí no lo vaya a coger a ustedes esto, en una curva se les aparezca esta pregunta y de pronto los asuste, ¿no? ¿Cuáles son la pregunta dirá si cuáles son los genes asociados a la conducta criminal violenta? Entonces ustedes van a responder el MAOA, el gen para la monoaminoxidasa A, y el DRD4, que es un gen para dopamina, ¿sí? Es un gen de dopamina D4, ¿sí? Un gen que codifica para la producción proteica, para el desarrollo de receptores dopaminérgicos, así es que se llama. Entonces así debe quedar en el examen, mis estimados amigos. Entonces, hablemos del primero, de esa mutación que se ha encontrado en el gen para la monoaminoxidasa A. En humanos se ha descrito una mutación para este gen. Ahí está el código completo por si usted quiere hacerle una investigación completa, ¿sí? Es el XP11.23-11.4, ese es el gen exacto. ¿Sí? Se ha encontrado que hay familias en las cuales este gen discurre de padres a hijos, y son familias con tendencia a violencia, pero la violencia desorganizada, la violencia reactiva, la violencia de carácter impulsivo, ¿sí? No es tanto el psicópata planeador, sino que es el reactivo, el que reacciona desorganizadamente, el impulsivo, ¿sí? Entonces hemos encontrado esta mutación del gen de la monoaminoxidasa A, y se ha encontrado en familias que discurren completamente. Ahorita vamos a ver el caso de una familia en Alemania que tenían todos este gen y el estudio genético se hizo porque todos ellos eran violentos en el grupo familiar como tal, ¿cierto? Entonces, y cuando se encuentran, es decir, cuando se hace una ecuación en donde la ecuación dice, si la persona es de género masculino, ya no se puede decir de sexo masculino, ¿sabían ustedes? Ya hay que decir de género masculino.
porque una cosa es el género, otra cosa es el sexo, ¿sí? Entonces, de género masculino, si una persona de género masculino tiene el gen MAO-A y sufrió maltrato infantil, si usted combina estos tres factores de riesgo, si usted combina estos tres elementos, si usted combina estos, se forma la bomba Molotov, se forma la bomba, mejor dicho, el tema concreto para el desarrollo de un criminal violento. Si usted combina ser masculino, tener el gen MAO-A y haber sufrido maltrato infantil, esa ecuación conduce a un violento, a un criminal violento. Estas tres asociaciones de las que estoy hablando facilitan el desarrollo de rasgos antisociales y de agresión física, ¿sí? Estas personas tienen dificultades para modular sus emociones, tienen problemas para inhibir el comportamiento violento, son personas ultra impulsivas, son personas sin frenos emocionales para frenar el comportamiento violento, no tienen el nivel de conciencia para entender la gravedad de sus actos, son débiles para frenar sus impulsos y se convierten en depredadores y violentos sin ningún escrúpulo. El tema de las parafilias. A ver, cuando nosotros hablamos de alteraciones de la esfera sexual, nosotros tenemos que hablar de dos tipos de alteraciones de la esfera sexual, ¿sí? Las disfunciones sexuales y las desviaciones sexuales son muy diferentes, ¿sí? Las disfunciones sexuales es cuando la persona tiene dificultad en el funcionamiento de sus órganos genitales para lograr conseguir un acto sexual gratificante. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles disfunciones tenemos? Tenemos, por ejemplo, la disfunción eréctil. Muchos hombres carecen o tienen dificultades de erección o no mantienen una erección lo suficientemente potente para lograr un acto sexual gratificante para él y para su pareja. Hay disfunciones, por ejemplo, como el vaginismo, la dispauremia, la eyaculación precoz, la anorgasmia, son disfunciones. Ahí el tema es que el órgano genital no está funcionando adecuadamente en el 100% de sus posibilidades. Eso es una disfunción. Pero las desviaciones sexuales, ¿sí?, no tienen que ver con que el órgano funcione o no funcione, es el objeto del deseo. En las desviaciones, que las vamos a llamar parafilias, mi estimada Natalie, estamos hablando es de que el objeto del deseo está desviado. Entonces, en la parafilia, la persona se orienta a objetos sexuales desviados. Por eso se llaman desviaciones sexuales. Se llaman también parafilias, ¿sí? O algunos también las denominan aberraciones sexuales, ¿sí? ¿Cómo se puede entender entonces una parafilia? Una parafilia son patrones del comportamiento que tienen algunas personas en la que la fuente predominante del placer sexual no se encuentra en la relación sexual propiamente dicha como tal, sino en alguna otra actividad u objeto. Las definiciones más usuales que recogen este concepto de estos comportamientos o el tipo más, por ejemplo, las parafilias más frecuentes, por ejemplo, tienen que ver con el sadismo, tienen que ver con, por ejemplo, el exhibicionismo, el frotismo, el masoquismo, ya esos son los más frecuentes. Hay otros más menos frecuentes como la necrofilia, que es el gusto o el deseo de tener relaciones sexuales con cadáveres, la coprofilia, que es el consumo de heces fecales, y la zoofilia, que es digamos el gusto por animales, ¿sí? Pero las más frecuentes son exhibicionismo, que es el deseo especial por mostrarse sexualmente públicamente, el frotismo, que es el tocamiento, el masoquismo, ¿sí? También el sadismo y el voyerismo. Esos son los más frecuentes de los que tenemos actualmente, ¿sí? Entonces, la desviación o la parafilia, es hacia el objeto se desvía, pero quiero hacer una claridad, ¿cierto? Quiero hacer una claridad porque esto debe quedar bien diáfano, debe quedar bien transparente, ¿sí? Todos los seres humanos
tenemos gustos sexuales, ¿sí? Es decir, el sexo normal tiene asociaciones por ejemplo, con algo de sadismo, con algo de masoquismo, con algo de voyerismo, con algo de exhibicionismo. Es decir, tener alguna que nos guste ese tipo de cosas puede ser, es normal, es decir, en una relación creativa, en una relación sexual creativa, todos esos elementos se incluyen en una relación sexual, ¿sí? Es decir, una relación sexual bien creativa incluye elementos. Una relación sexual creativa incluye elementos que tienen que ver con un poquito de sadismo, voyerismo, exhibicionismo. Bueno, eso es normal. El problema, o se convierte en un problema o un trastorno, es cuando la persona no siente placer sino exclusivamente a través de esa desviación. Es decir, no siente ningún tipo de gratificación si no es haciendo exclusivamente eso. Entonces, el boyerista no va a sentir placer si no es a través de esa conducta. El exhibicionista no obtiene placer y no obtiene orgasmo sino a través de eso. Cuando solamente es a través de eso, ya sí hablamos de un trastorno mental. Que ese gen del MAO-A, de la monoaminoxidasa A, se considera o se ha denominado por algunos entendidos en el tema, lo han denominado como el gen del guerrero, ¿sí? Yo les decía que una familia en Alemania, y no es en Alemania, es en Holanda, me equivoqué, en 1993 una familia en Holanda, todos los hombres de una familia tenían historial de violencia, ¿sí? Y luego de un estudio que se le hizo a ese grupo familiar durante 15 años, se hizo una minuciosa investigación, revelaron que a estos todos hombres les faltaba el mismo gen, ¿sí? Este gen produce una enzima llamada MAO-A que regula los niveles de neurotransmisores involucrados en el control de impulsos. Claro, porque el gen, la enzima, la IMAO es justamente es una enzima que es una inhibidora de la monoaminoxidasa, ¿sí? Que, es decir, es una enzima que degrada neurotransmisores involucrados en el control de impulsos. Entonces se encontró, por ejemplo, que en esta familia de Holanda todos los hombres tenían ausencia de este mismo gen. Entonces resulta y sucede que como no había el gen que inhibía la impulsividad, entonces eran personas, un grupo, una familia totalmente de agresores, de violentos y de criminales. Entonces, como desde 1993 ya se empieza a indagar este tipo de fenómeno dentro de las familias, ¿sí? Quien carece del gen MAO-A, ¿sí?, o funciona a la baja, puede que tenga el gen, pero esté funcionando a la baja, tiene una hipofuncionalidad, es decir, funciona a la baja, está predispuesto a la violencia, ¿sí? Alrededor del 30% de los hombres lo tienen, pero su activación depende de lo que ocurre en la infancia, lo que estamos sabiendo. María Fernanda, adelante por favor, ¿qué nos quieres aportar? Tengo una pregunta, doctor. En este caso, las personas que carecen del gen o tienen función a la baja del gen, tienen una MAO alterada, ¿no es cierto? Pero la alteración de la MAO es disminución de la presencia de la enzima o aumento. Porque en este caso, ¿cuál sería el tratamiento si hasta la vista solamente tenemos fármacos que son inhibidores de la MAO? Es mi pregunta. Sí, es correcto. Es decir, lo que nos dicen estos descubrimientos es que el gen que codifica para la MAO está a la baja. Entonces, la enzima está disminuida y por tanto el neurotransmisor tiene actividad a la alza, ¿sí? Porque la enzima puede degradar menos. Eso es básicamente lo que opera. Y lo que tú dices es muy cierto, tenemos inhibidores, claro, por ejemplo, los tradicionales antidepresivos IMAO, ¿sí? Los famosos depresivos IMAOs que ya poco se utilizan porque ya se están utilizando los IRRA, ya se prefiere utilizar los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ya no tanto los IMAO, porque supimos y se descubrió que la IMAO creaba una inmovilización de la enzima de por vida. Ya hoy, por ejemplo,
se prefiere otro tipo de antidepresivos, más de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Pero sí tenemos esos antidepresivos que son IMAOs, pero, aunque el mecanismo es como te lo conté, ¿sí? Todavía no entiendo yo que existan farmacológicamente medicamentos que sean potentes a nivel de antiagresivos. Sabemos que los neurolépticos, por ejemplo, los neurolépticos tienen efectos antiagresivos. Por ejemplo, la risperidona, el risperdal tienen efectos antiagresivos. Pero el mecanismo exacto de cómo estos neurolépticos operan todavía dejan una serie de dudas, ¿cierto? Entonces, ojalá pudiéramos en las próximas décadas desarrollar medicamentos que actuaran específicamente sobre esos movimientos moleculares y sobre estas dinámicas moleculares. Nos ayudaría muchísimo, pero digamos que esto es un tema promisorio para las próximas décadas. Como les decía yo a ustedes, miren lo que dice esta diapositiva, me parece una locura. Dice, el 30% de los hombres tienen este problema de MAO-A, pero no se activa, o sea, no se expresa el gen. Su activación o la expresión del gen depende de lo que ocurra durante la infancia, ¿sí? La crianza con efecto es un factor protector, porque así como hay factores de riesgo, también hay factores de protección. Eso es clave. En el modelo de diátesis estrés hablamos de factores de riesgo, pero también hay factores de protección. ¿Cuál es el mejor factor de protección? El mejor factor de protección que existe es el afecto. El afecto en las primeras años de vida se opera como un factor de protección para que el gen no se active. Por eso entonces hoy día tenemos que tenemos que promover la crianza humanizada de los niños, la crianza afectiva de los niños. La crianza humanizada o crianza afectiva es un tema que en nuestras sociedades tenemos que entrar a promover, porque es que la crianza humanizada, lo que se llama disciplina positiva, o lo que se llama la crianza basada pues en la humanidad, es un tema clave para evitar que genes que están ahí, digamos, en la carga genética, se vayan a activar y vayan a desarrollar no solamente conducta violenta criminal. Si tú tienes el gen MAO-A, ahí sí se viene ese problema. Pero también tú puedes tener genes para otras cosas, por ejemplo, para la depresión. Y una crianza basada en el castigo físico, una crianza basada en la violencia, una crianza basada en el autoritarismo, no va a favorecer las cosas. Entonces se pueden activar otra serie de genes que traigamos dentro de la carga genética. Nos dice José Javier, es decir, no es un gen que esté presente en todos y en el que los que tuvieran el tratamiento sería estimular la activación del gen. Claro, hay veces que el problema es que el gen falta, ¿sí? Porque el gen al faltar entonces no se produce la enzima, y al no producirse la enzima no se degrada el neurotransmisor que se tiene que degradar, y al no degradarse el neurotransmisor queda, es como cuando uno coge un timbre y se queda pegado el timbre, entonces el neurotransmisor no tiene la enzima y la enzima se queda actuando, y eso es lo que explica la impulsividad. Nos dice Michael, cuando dice que se carece de ese gen es porque no todos lo tenemos, y asimismo quien sí lo tiene no se activa si tiene una infancia afectiva. Exactamente, mi querido amigo, mi querido Michael, podría activarse en la adultez por un evento traumático. Mira, las investigaciones muestran que se activa especialmente en los primeros años de vida. Yo desconozco si en la adultez se pueda expresar a través de pronto de un evento traumático, ¿sí? Probablemente es que lo grave está en los primeros años, cuando se tiene que desarrollar el fascículo unciado, que el fascículo unciado es el fascículo que va a ir a conectar desde la corteza prefrontal ventromedial a la amígdala. Si ese no se forma en los 3-4 primeros años, ya no se va a formar, y ahí es donde tenemos el violento para toda la vida. En la conducta de los violentos criminales se ha encontrado, ¿sí?, que los violentos criminales tuvieron exposición aumentada durante el embarazo, cuando estaban en la fase fetal, una exposición aumentada a la testosterona,
y se ha encontrado marcadores testosterónicos aumentados en los criminales violentos con respecto a los controles. Entonces la respuesta es un total sí, es exactamente lo que están diciendo. Vamos a tener una respuesta aumentada de testosterona, no solamente en la adolescencia, sino también durante la exposición fetal. Tuvieron un aumento también de exposición aumentada a la testosterona. Entonces, lo que dices está correctamente alineado con lo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con los factores endocrinos asociados a la conducta criminal. La pregunta si son imputables o son inimputables, esa me la tienen que responder ustedes a mí. Yo no soy abogado, yo no soy el experto en leyes, yo no soy el experto en administración de justicia. Pero ustedes con este 360 ya empiezan más global, más interactiva. Simplemente el mundo no es de buenos y de malos. Y entonces los buenos hay que llevarlos al cielo y los malos hay que meterlos a las mazmorras para que sufran por todo lo que han hecho. Es decir, y tenemos que pensar en una justicia reparadora, en una justicia restaurativa, en una justicia que trate de modificar, que trate de mejorar, que trate de recuperar a estos seres humanos. Como les he dicho, no existe un buen pronóstico, no hay un buen pronóstico para los agresores violentos, no hay buen pronóstico. La tasa de recuperación no nos da buenas señales. La reincidencia, por ejemplo, los pedófilos prácticamente no van a dejar de ser pedófilos, pero tenemos que buscar estrategias más potentes de intervención para estas personas, para sus familias y para la sociedad. La rehabilitación en los depredadores realmente tiene tasas de recuperación muy pobres, muy insignificantes. Pueden haber casos de éxito, vuelvo y lo digo, siempre la única ley en la psicología es que siempre hay excepciones. Pero realmente lo que nos indica las tasas de recuperación es pobre. Y si son agresores sexuales, todavía es peor el pronóstico. Por ejemplo, los pedófilos, que son agresores sexuales de niños, los pedófilos prácticamente es muy difícil hablar de rehabilitación o hablar de recuperación. Incluso en algún momento se habló de la castración química para los pedófilos, pero eso también tiene una serie de problemas y eso tiene una serie de dificultades enormes. En algún caso también para los antisociales más violentos se llegó a hablar de la amigdaloctomía, es la recesión de la amígdala. Pero eso de la recesión de la amígdala es un tema muy grave, es peor la cura que la enfermedad. ¿Qué es la amigdaloctomía, por ejemplo? Para hablar un poquito sobre el tema. Les cuento que hace unos 30 o 40 años en Estados Unidos a los agresores violentos, en vez de mandarlos a la silla eléctrica o mandarlos a la pena de muerte, decidieron hacerles esta psicocirugía que consiste en la recesión de la amígdala. Resulta que si a ti te quitan la amígdala, te desconectan la amígdala o te la cortan, la amígdala cerebral, pues tú pierdes todo lo que es el instinto de supervivencia. Es decir, la persona queda como un borrego que no se defiende. Si un carro te va a pisar, si un auto te va a pisar o un camión te va a aplastar, tú te dejas aplastar, tú pierdes totalmente tus instintos de supervivencia. Entonces, durante una década, un poco más, se empezó a aplicar este tratamiento de la amigdaloctomía. Entonces decían, es mejor hacer la amigdaloctomía que mandarlos a pena de muerte. Y resulta que estas personas quedaban tan mal, que no, o sea, que finalmente morían porque no tenían instinto de supervivencia. Entonces cualquier cosa los iba a matar y se dejaban matar. Entonces esa práctica fue suspendida. La amigdaloctomía fue suspendida como práctica alternativa al manejo de los delitos que iban a tener algún tipo de pena de muerte. Esto fue eliminado, ya no se utiliza. Yo les cuento que yo participé de una amigdaloctomía
de un adolescente aquí en Colombia. ¿Sí? Yo les contaba que al principio que yo trabajaba con el departamento de neurocirugía, neurología y neuropsiquiatría de la clínica León 13, una clínica del Estado, del Seguro Social aquí en Colombia, y entonces a mí me correspondía hacer las evaluaciones prequirúrgicas y posquirúrgicas de los pacientes. Y un día nos llegó un adolescente de unos 14 años que venía del Espinal Tolima, que es una zona del sur de Colombia, y este joven venía porque él mismo se había autoapuñalado en 8 ocasiones, había apuñalado a más de 14 personas, dentro de eso había apuñalado a su madre, a sus hermanos menores, y él mismo se había autoapuñalado. Era una persona que sufría de unas crisis agresivas, unas crisis de violencia, en donde él cogía lo que estuviese a su mano y agredía al que estuviera al frente, ¿sí? Pero eran crisis que aparecían, no eran crisis ni siquiera provocadas, eran comportamientos no provocados, simplemente a él le parecía una tormenta eléctrica en su cerebro, tipo una forma de ataque epiléptico, y él arrancaba a agredir y a matar lo que estuviera al frente de él. Entonces, como la amigdaloctomía no está permitida en casi ninguna parte del mundo, en este caso se hizo una petición especial al Ministerio de Salud en Colombia para que permitiera, por el bien de la familia, por el bien de los hermanos, de la mamá y del propio chico, que se pudiera practicar esta cirugía. El tema fue que este chico estuvo, yo lo evalué, incluso lo evalué con mucho cuidado y lo evalué con la presencia de unos vigilantes. Lo evalué, no tuvo ningún problema. Al día siguiente de la evaluación le dio la crisis, estaba en un piso octavo y se intentó lanzar por el piso octavo con tan buena suerte que ese piso estaba con rejas. Finalmente él rompe el vidrio, pero la reja lo suspende, la reja lo detiene. Luego él toma los vidrios del piso y arranca a perseguir a todo el mundo, a las enfermeras, y casi pues lesiona a 2 o 3 de ellas. Y ese fue el único caso, digamos, la excepción para uno aplicar este tipo de procedimiento de la amigdaloctomía. Entonces, si bien la amigdaloctomía podría volver al criminal más violento, lo podría volver como una mansa paloma, también las consecuencias son tan graves que realmente hoy día dentro de la ética no se permite ese tipo de procedimientos. Y también está el caso de la castración química, que la vamos a ver un poquito más adelante, y es cómo hacer, digamos, mediante elementos químicos, alterar el funcionamiento del sistema endocrino para disminuir, por ejemplo, el tema testosterónico del que venimos hablando, y disminuir la probabilidad de la agresión sexual. Ese es un tema que también tenemos que revisar como tal. José Javier nos dice: la forma de rehabilitación de estas personas entonces es farmacológica, porque su comportamiento no es volitivo y consciente, propiamente porque es una cuestión 100% biológica. Digamos que la parte farmacológica es clave en el trabajo de estos agresores. Sin embargo, también hay que trabajar el tema del comportamiento adaptativo, enseñarles habilidades en solución de problemas, aprender habilidades de afrontamiento para manejo del estrés. Todo esto hay que hacerlo. Ronald nos dice: en los tratamientos de cáncer de próstata en la práctica se hace la castración química. Bueno, tendríamos que analizarlo, ¿cierto, Ronald? Y Paola Esther nos dice: pero ¿y luego qué le pasó al chico? No, el chico luego de la operación, mi estimada Paola, él volvió a su casa, él ya perdió su instinto de supervivencia total, él quedó siendo un joven totalmente o sea, que necesita supervisión 100%, porque si él va a cruzar una calle y lo va a pisar un auto, él no se va a defender. Entonces este chico volvió al campo, era un chico del campo, del Espinal Tolima, Muy bien, entonces veníamos hablando de que la combinación de esta mutación del gen MAOA más tener género masculino y haber sufrido maltrato infantil, colocan todo este proceso, digamos, que hace que los factores de predisposición y los factores de desencadenantes produzcan entonces este fenómeno de la criminalidad violenta, que es un tema pues como muy importante en esta consideración, ¿sí?
Hablamos del gen del guerrero, que así se le llamó a este gen, a esta mutación se le llamó el gen del guerrero. Hablamos de todo este proceso, pero todo también nos indica, ¿sí?, que tener el gen no es necesario, pero no es suficiente. Es decir, son las causas que se denominan necesarias, pero no suficientes. Luego, cuando ya vemos nosotros que ambientalmente se produce el abuso infantil, entonces ahí es donde se puede, digamos, donde se puede detonar toda esta situación. ¿Sí? El abuso infantil, que puede generar asesinos al causar daños físicos al cerebro. El córtex prefrontal es especialmente vulnerable. Sí, hemos identificado, ¿sí?, que esos 3, 4, 5 primeros años, ¿sí?, son claves para la formación del fascículo regulador, de la conexión reguladora de la conducta impulsiva en los niños, y que eso se hace a través de una crianza humanizada, una crianza basada en el afecto y una crianza basada, digamos, en un apego seguro, ¿sí? Sabemos que el córtex prefrontal es especialmente vulnerable en esos primeros años. Como ustedes saben, yo les decía a ustedes que el lóbulo prefrontal se va a desarrollar hasta bien entrada la adultez, se va a desarrollar hasta bien entrada la adultez. Hay investigadores que hablan que el lóbulo, la región prefrontal, va a madurar incluso hasta los 30 años de edad, ¿sí? Entonces eso significa que el lóbulo prefrontal del niño al nacer es totalmente inmaduro, y él empieza a crear esas conexiones a partir de los primeros años de vida. Y lo que ya sabemos también con claridad es que el abuso infantil, el maltrato infantil, la violencia contra los niños y la negligencia afectiva parental van a ser claves para que ese lóbulo frontal no logre conectarse con el sistema límbico a partir de lo que estamos hablando, ¿sí? A los criminales violentos, en ellos se habla de una disfuncionalidad emocional. De una disfuncionalidad emocional significa que en ellos se ha observado una poca activación del sistema límbico, de la amígdala y las conexiones por ejemplo, con el lóbulo prefrontal durante el procesamiento de emociones. Es decir, cuando las investigaciones se han hecho con psicópatas violentos, se les ha puesto a que ellos vean imágenes donde hay personas sufriendo, personas que están siendo torturadas. Y estas personas cuando ven este tipo de fenómenos que a todos nos causaría escozor, es decir, si nosotros vemos imágenes de personas sufriendo, imágenes de personas siendo torturadas, imágenes de personas llorando, imágenes de personas pidiendo auxilio, cualquiera de nosotros desarrolla, pues tiene unas emociones bastante fuertes, nuestro sistema límbico se activa bastante de forma potente, e incluso aparece la ayuda, la conducta de ayudar a los otros, aparece la conducta solidaria de ayudar a los otros. Pero cuando eso se nos presenta, digamos, a nosotros, pero si tú se lo presentas a un psicópata violento, ellos viendo a otra persona sufrir tienen muy poca actividad de la amígdala, muy poca actividad de las conexiones que tiene la amígdala con el lóbulo prefrontal, muy poca actividad del fascículo unciado, muy poca actividad de la corteza prefrontal ventromedial, ¿sí? Lo que contrasta con una persona normal que no tiene esa condición, porque cualquiera de nosotros nos sentiríamos absolutamente movilizados por escenas donde vemos personas sufriendo. Por ejemplo, una de las investigaciones hablan de una investigación que se hizo con un psicópata llamado Brian, y cuando a él le mostraban, digamos, pruebas o elementos de inteligencia emocional, por ejemplo, aprender a detectar rostros en estados emocionales positivos o rostros en estados emocionales negativos, o tratando de conectarse emocionalmente con las personas, Brian decía: wow, me costó mucho tratar de entender lo que usted quería que yo hiciera. Es decir, ellos no logran decodificar de una manera muy clara las emociones de los demás. Ellos no logran entender la lectura de las emociones de las otras personas. Mire que los seres humanos nos relacionamos socialmente a través de algo que se llaman los estímulos discriminativos. Es decir, yo si veo, por ejemplo, yo veo a una chica y la chica me sonríe, yo detecto esa sonrisa como una invitación a que me acerque.
Es decir, yo hago una lectura de ese estímulo discriminativo y yo leo que ese estímulo que me está enviando ella es una invitación a que yo me acerque más, a que nos conozcamos. Si una persona desconocida me sonríe, me está invitando a acercarme, me está invitando a tener una relación más estrecha conmigo. Pero el psicópata no entiende eso, el psicópata le cuesta el entendimiento de este fenómeno, de esa lectura emocional. Igualmente, cuando yo estoy viendo que una persona tiene un estado emocional negativo, una persona está ansiosa, está nerviosa o tiene un rostro de que está sufriendo, inmediatamente yo por teoría de la mente, que la teoría de la mente es la capacidad que tiene el cerebro humano para conectarse con las emociones de los demás. Por teoría de la mente yo veo que esa persona, que esa mujer está sufriendo, que esa mujer está ansiosa, que mira para todas partes. Eso en mí genera una tendencia a la ayuda solidaria, a conectarme con ella. Sí, es lo que se llama el dolor psicológico. Hay veces a nosotros nos duele cuando a alguien le duele, porque es que las emociones en los seres humanos se pegan, las emociones en los seres humanos se contagian, las emociones en los seres humanos son pandémicas, por decirlo de eso, y eso es lo que se denomina esos fenómenos que hablábamos la primera vez, el primer día, de la histeria colectiva que va ocurriendo, ¿sí? Entonces, el psicópata no tiene los mecanismos neurales habilitados para ver el sufrimiento del otro, para ver la ansiedad del otro, para sentir compasión. La palabra compasión es clave aquí, porque es que la compasión es una emoción secundaria que se activa cuando yo veo a alguien sufriendo y yo quiero ayudarlo a que deje de sufrir, porque si deja de sufrir yo dejo de sufrir también, porque yo también sufro cuando él sufre. Ese concepto de compasión es ausente en el psicópata, ¿sí? Es por eso entonces que los psicópatas no tienen los mecanismos neurales habilitados suficientemente para conectarse emocionalmente, para leer emociones, para detectar los estados emocionales del otro, para mirar desde una perspectiva externa a él mismo. Él piensa en sus necesidades, él piensa en lo que él quiere, él piensa en lo que él desea, pero él no piensa y no se pone en el lugar del otro. Es decir, él no logra una descentración cognitiva, él no logra una descentración emocional, él no logra una sincronización social y una sincronización emocional con los otros. Entonces los experimentos, cuando a un ser humano como cualquiera de ustedes aquí en el grupo, cualquiera de nosotros aquí de los 28 que estamos, vemos a una persona sufriendo, empezamos a sufrir también. Vemos a una persona llorando, empezamos también con tendencia a llorar. Vemos a una persona riendo, inmediatamente también nos da sensación y deseo de reír. Pero en el caso del psicópata, cuando ellos ven a una persona sufriendo, ellos no, son planos afectivamente. Es decir, son anedónicos. Anedónico es una persona que es plana y que no es sensible emocionalmente. Por eso, como dice José Javier, él no logra empatizar. La empatización es lograr la sincronización emocional con el otro. Cuando yo me sincronizo emocionalmente con el otro, he empatizado. Y la empatización significa la capacidad de colocarme en el lugar del otro, pero el psicópata no lo logra, ¿sí? Entonces, los experimentos realizados por los investigadores muestran que su sistema límbico, es decir, el sistema emocional, especialmente la amígdala y sus conexiones, que ya sabemos que el sistema límbico se compone de 4 grandes estructuras, que son la amígdala, la ínsula, el núcleo accumbens, denominado también estrado ventral, y el hipocampo. Esas redes ellos no los activan. Entonces eso nos lleva a nosotros entonces a entender que emocionalmente estas personas no van a sentir compasión, no van a sentir dolor ajeno, no van a sentir empatía con el otro, y pueden poner a sufrir al otro, y ellos totalmente planos, totalmente anedónicos, que es una cosa. Entonces se espera que la neurociencia le ayude al sistema legal a saber qué vamos a hacer con estos personajes, porque es que estos personajes no tienen las redes neurales para la inteligencia emocional, no tienen las redes sociales, las redes neurales para la inteligencia social, no tienen las redes neurales para los procesos
que se denominan actualmente en la neurociencia, se denominan cognición social. La capacidad de cognición social es todo lo que yo estaba hablando. Esa capacidad para la cognición social tiene que ver la empatía, la capacidad de colocarse en el lugar del otro, la capacidad para sentir dolor cuando el otro le duele, la capacidad de sentir alegría cuando el otro también siente alegría. Esa es la empatía que estas personas no van a tener porque no tienen los rasgos neurales, las redes neurales habilitadas para este asunto. La Sociedad Norteamericana de Neurociencias, por ejemplo, ¿sí? Sugiere que existen déficits funcionales en estructuras concretas del cerebro que incluyen las áreas relacionadas con el procesamiento empático, el miedo al castigo, el procesamiento moral entre quienes tienen un trastorno antisocial de la personalidad. Es decir, que ya hoy sabemos con claridad, ¿sí?, que el trastorno antisocial de la personalidad, que el psicópata, que el sociópata, son personas que por alguna razón alteraron esos circuitos neurales relacionados con la empatía, con la tendencia a conectarse emocionalmente con el otro, y entonces eso llevan a que ellos son prácticamente analfabetas emocionales, en el sentido que no se sincronizan con el otro, ¿sí? Y lo otro es que la corteza prefrontal ventromedial es la encargada del procesamiento moral. Si quieren, ahorita les hago algunas preguntas de razonamiento moral a ver cómo les va. Hay unas pruebas. Yo aquí tengo, yo dirijo 4 tesis doctorales actualmente en el doctorado donde yo trabajo y manejo 4 tesis doctorales, y una de las tesis doctorales se llama toma de decisiones morales en adictos a sustancias, es decir, a drogadictos. Entonces estamos midiendo cómo los abusadores de sustancias, cómo los adictos los adictos a las drogas, cómo se les alteran los mecanismos y los circuitos que responden al razonamiento moral. Pero lo que no sabemos es cuál fue la causa 1 y la causa 2. Me voy a explicar. No sabemos si por falta de razonamiento moral cayeron a las drogas o si las drogas alteraron los circuitos de razonamiento moral y por eso tienen ese problema. Entonces, la investigación nos está mostrando que los adictos, es decir, especialmente los policonsumidores, es decir, aquellas personas que no solamente consumen una sustancia, sino que consumen varias sustancias, y estamos haciendo un análisis de personas que llevan más de 5 años en condición de poliadicción. Entonces, estamos mirando cómo correlaciona eso con la alteración del razonamiento moral. Sin embargo, como les digo, es una investigación correlacional, no es una investigación causal, porque la investigación causal sí me tendría que dar respuesta a mí cuál fue el huevo y cuál fue la gallina. Es decir, si primero fue que por falta de razonamiento caen en las drogas, o por falta de razonamiento moral, o lo segundo es que el consumo excesivo y crónico de drogas conducen necesariamente a una alteración del juicio moral.